Alviares. Sintonía 1420 AM presenta La Hora del Diálogo con Luis Alviares y Rafael Polanía. Buen día, estimado Radio Escucha. Estamos aquí en Radio Sintonía 1420 AM en la Hora del Diálogo. Por los teléfonos 0212-264-1494 y 0212-264-1619. En la presidencia la doctora Mireya Obregón. En la gerencia de producción la licenciada Toti Pocaterra. En el control el buen amigo Luis Guillermo Martínez. Y sus amigos de siempre, Luis Alviares y Rafael Polanía. Buen día, Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buen día, Luis. Buenos días, queridos amigos de la radio, amigos de la web. Bueno, una vez más aquí, viernes 1 ya de junio. Noticias muy interesantes, Luis. Tenemos las recién concluidas elecciones en Colombia, donde hubo un claro ganador en la primera vuelta. Desafortunadamente para muchos no se cumplió el requisito estatutario de la mitad más uno de los votos válidos para que se eligiera definitivamente presidente. Nos referimos a Iván Duque, por supuesto, del Centro Democrático, pero ahora todos los colombianos de buena voluntad se aprestan a el 17, a una segunda vuelta que va a decidir ya el gobernante colombiano. Respecto a eso, Luis, yo quería referirme a cómo se ha llevado a efecto la campaña electoral en Colombia. Alrededor de 8 debates televisivos públicos a nivel nacional, pero de una altura, impresionante. Cómo los candidatos hablan del desarrollo de su país, de sus programas de gobierno, de la necesidad de aplicar políticas públicas que realmente conjugan la apetencia, el bienestar de todos los colombianos, cómo se van a aplicar, cómo hay aquella gama de consulta pública a todas las instituciones para, sin ningún apego, decir voy a incluir esta propuesta porque me parece efectiva para lograr el objetivo de la felicidad de los colombianos, lo voy a incluir en mi programa de gobierno. Iván Duque, cuando ganó las elecciones, en la primera vuelta, alrededor de 8 millones de votos, casi 8 millones de votos, lo dijo prácticamente. Tengo muchas coincidencias con mis compatriotas que son también candidatos y ya estoy hablando con él porque me parece muy pertinente la posición de tal o cual candidato y voy a conversar con él para hacerla nuestra, hacerla del pueblo colombiano, para convertirlas en políticas públicas. Esto lo digo porque tristemente en Venezuela los candidatos hasta rehúyen el debate. Le niegan la posibilidad a los venezolanos de conocer ciencia cierta qué pensamientos tienen y qué acción pudieran ejecutar para corresponder a la confianza que se les va a dar en un momento determinado. Entonces me parece una posición muy negativa para la felicidad del pueblo venezolano. En el caso de Colombia, en el caso de Ecuador, en el caso de los Estados Unidos, en el caso de muchos países, hay un debate abierto, franco, directo con el pueblo, y el pueblo puede decidir respecto a ese conocimiento que se adquieren en función de las propuestas que hace cada candidato. Bueno, esto lo refiero porque tienes un amigo invitado que tiene mucho que ver porque ha sido electo diputado al Parlamento colombiano, para que lo presente, Luis. ¿Cómo no? Bueno, tenemos aquí al buen amigo, porque es amigo de la casa, ha venido en otras oportunidades, el amigo Álvaro Sánchez. Entonces, bueno, él es diputado electo por el exterior, por Colombia, y es del Centro Democrático, y
Y bueno, es pertinente porque, como bien lo está diciendo Rafael, estimado Radio Escucha, las elecciones en Colombia que están previstas para el 17 de este mes son muy importantes. Hemos dicho antes de entrar al programa que de 1 a 10 decimos que 9 y le damos un 1% para escapar cualquier otra observación, pero en todo caso son demasiado importantes, entre otras razones porque entre Colombia y Venezuela en la hermana república debe existir una coordinación y una coexistencia, y alguien decía que la paz en Colombia pasa por la democracia venezolana y la democracia venezolana pasa por la paz en Colombia. Estamos unidos en cuanto a eso, pero quisiera escuchar las impresiones de esta segunda vuelta o balotaje que se está previsto para el 17 de junio y cuáles son las posibilidades de cada candidato. Buen día, Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días, tanto ustedes como los radioescuchas. Muchas gracias por la invitación. Lo importante es que el pueblo colombiano a nivel internacional, en el exterior y como dentro de la nación, fueron a votar, fueron a hacer democracia y fueron a ejercer su derecho al voto. Lo importante es que del 11 de junio a nivel del exterior al 17 de junio estemos haciendo democracia, haciendo valer nuestro derecho y apoyando a nuestro candidato presidencial Iván Duque Márquez, que él viene con una serie de propuestas necesarias para hacer la democracia en nuestra nación y en nuestro país. Lo importante es defender e ir a votar por Iván Duque y proteger la democracia colombiana. Por cierto, ¿cuántos colombianos votan en el exterior? ¿Está previsto? Porque tengo aquí que el padrón electoral en Colombia son 36 millones. Exactamente. Pero en el exterior, ¿cuántos votan? Es un aproximado, por lo menos. Como 356.000 votantes en el exterior. Porque aquí en Venezuela se comenta que Colombia es una población de aproximadamente 50 millones de habitantes, ¿no? Un aproximado. Sí. No estamos diciendo, ojo, cualquiera nos puede corregir y darnos más precisión, pero de manera gruesa. Pero lo importante es que en la primera vuelta, y lo vamos a ratificar, es que Iván Duque ganó en todos los consulados en Venezuela. Oh, qué bueno. En todas las mesas, ninguna mesa se perdió. Lo importante es que Iván Duque en Venezuela va a volver a ganar y va a aumentar la votación. Y le pido a todos nuestros conciudadanos colombianos que vayan a ejercer su derecho al voto del 11 al 17 de junio para defender la democracia. ¿En Venezuela en qué partes votan? Aparte del consulado que está aquí, que todo el mundo sabe, en Chacaíto, ¿en qué otras ciudades del país votan? Votan en todos los 15, son 15 consulados en 11 estados del país. Perfecto, dígalos. Si se los recuerda, porque a veces uno no se lo sabe todo de memoria, pero bueno. Por lo menos en el estado Táchira, correctamente, en San Antonio del Táchira está el consulado. En San Cristóbal está el consulado. En Maracaibo, en Zulia está Maracaibo, San Carlos y Machique. Okay. En Valencia, en el estado Carabobo. En Barquisimeto, estado Lara. Correcto. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Caracas. Quizás en Margarita no salsa. No, Margarita no. Ay, okay. Nosotros estamos llevando una propuesta para que se abra el consulado en Margarita. Okay. Ya porque es necesario, porque van muchos turistas colombianos a la isla. Correcto. Y no tienen el apoyo del consulado y entonces tienen que ir a Puerto La Cruz. Y es necesario porque a nosotros nos interesa tener el mercado de Margarita, y no solamente con el mercado, sino proteger a la ciudadanía, porque muchas veces van a hacer trámites legales y no tienen que trasladarse o a Puerto La Cruz o a Caracas, y no hay un derecho que le corresponde a la ciudadanía para hacer tener el consulado dentro en el estado Nueva Esparta. En Amazonas también tienen consulado, en Apure, en el Amparo, acaba de decir, en el Amparo. Es muy importante en esa área fronteriza porque son más de 2.200 kilómetros de frontera con el hermano país Colombia. Sí, bueno, decía que Iván Duque, una vez que se consideró el ganador absoluto en la primera vuelta, se refirió a Sergio Fajardo, a su programa de gobierno, y dijo que Sergio Fajardo estaba haciendo una propuesta muy interesante, un gran aporte en educación, en ciencia, en tecnología,
y que en vista de que su gobierno va a ser de todos y para todos los colombianos, él iba a incluir en su programa de gobierno lo planteado por Sergio Fajardo. Inclusive habló de Humberto de la Calle, que había hecho una propuesta de medicina familiar y que le parecía muy interesante, inclusive iba a conversar con él porque era su amigo, a pesar de las diferencias que tenían, diferencias muy marcadas, pero lo iban a hacer para llevar a efectos y convertir en políticas públicas la propuesta de Humberto de la Calle. Y también se refería a Germán Vargas Lleras, que presentó un programa de gobierno muy a gusto de él, con unos planteamientos frente a los cultivos y una agenda para repotenciar la economía en el campo. Fíjate, esta apertura en cuanto a los que se generaron en los debates presidenciales, que se recogió la información, lleva a que todos los candidatos se pongan de acuerdo en un solo hombre, quien sea el candidato, el electo presidente, para que esas propuestas se conviertan en una realidad latente para fortalecer el bienestar de los colombianos. Eso es muy interesante. Por cierto, que Iván Duque recogió 79 firmas de congresistas colombianos y 56 firmas de otros congresistas de otros países que se le vinieron para llevar a la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro. Y ya Colombia, el gobierno de Colombia dijo abiertamente que iba a desconocer definitivamente las elecciones pasadas, que eran un fraude absoluto, un atentado contra la Constitución y la norma venezolana. Iván Duque, ¿qué pensará de eso? Él ha dicho que no va a reconocer esas elecciones y que va a insistir en llevar a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional. A los venezolanos nos parece eso extraordinario porque conocemos la realidad de nuestro país y sabemos que aquí se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. El caso es que están haciendo, inclusive como una burla a los venezolanos, Luis, queridos amigos, un aporte a Cuba. 12 toneladas de alimentos. ¿Sí? 12 toneladas de alimentos cuando aquí hay jóvenes, cientos de miles de jóvenes y ancianos recogiendo de la basura y se están muriendo de hambre. ¿Cómo es posible algo así? ¿Qué puede hacer Colombia una vez que Iván Duque sea presidente de la República para recoger ese clamor de los venezolanos de rescatar el hilo constitucional de la democracia? Álvaro. Mira, Iván Duque está muy consciente de todo y está trabajando mucho por el pueblo venezolano desde hace años. Cierto, muy cierto. Desde que era senador de la República. Y él ha sido un hombre capaz, inteligente, preparado y ha estado siempre con el corazón de Venezuela en él. Y te lo digo porque lo conozco personalmente y es una persona muy dada, y es muy bondadoso. Y él tiene adentro Venezuela y él sabe cómo está la situación y él va a seguir adelante con su objetivo que es Venezuela. Mira, por cierto, iba a señalar algo aquí que me pasa al buen amigo, voy a dar el crédito, Rebolledo, de su celular. Hay una encuesta del CNC y CM, en donde el Centro Nacional de Consultoría entregaron este jueves la primera gran encuesta de la segunda vuelta presidencial, la cual muestra una ventaja de 20 puntos del candidato del Centro Democrático Iván Duque sobre el aspirante de Colombia Humana, Gustavo Petro. Estos son los resultados. Iván Duque y Marta Lucía, como todos ustedes saben, en Colombia, al igual que en Ecuador y otros países, el presidente va en una fórmula. Bueno, en este caso Iván Duque y la señora Marta Lucía Ramírez tienen el 55%, Gustavo Petro y Ángela María Robledo tienen el 35%, votarían en blanco un 10%, pero por regiones, en Bogotá, que como todos sabemos es muy importante, Iván Duque tiene una ventaja del 49%, llevándole un 10% a Gustavo Petro de un 39%. En la región Caribe, Iván Duque tiene 49%, Gustavo Petro 44%. En la región central 60% de Iván Duque contra 28% de Gustavo Petro. El eje cafetero, Iván Duque 79%, Gustavo Petro 13%.
la región de Oriente, que está más cercana a nosotros, Iván Duque 56%, Gustavo Petro 31%, y la región del Pacífico, Gustavo Petro 52%, Iván Duque 41%. Ahí es donde ellos tienen un poco más de debilidad, pero en todo caso, esta segunda vuelta pinta de manera clara y evidente, de acuerdo a las encuestas, salvo que alguna sorpresa no deseable, porque nosotros apostamos a la democracia y apostamos definitivamente a los procesos políticos electorales, y la hermana República de Colombia tiene ese compromiso, esa cita con la historia el 17 de junio, como bien lo estamos señalando acá, y para nosotros los venezolanos es de suma importancia que se corone la democracia, la alternabilidad. Y voy a decir algo que creo que es resaltante. En Colombia la presidencia dura 4 años y no hay reelección. Eliminaron la reelección y eso es muy importante. Aquí en Venezuela nosotros tenemos un periodo de 6 años y una reelección indefinida. Estos son los casos que hay que tratar, y eso mismo, Rafael, pasa también en la hermana República del Ecuador, que un político no puede ocupar más de 2 veces el mismo cargo público. Y bueno, nosotros estamos esperando, y alguien antes de entrar al programa estaba comentando lo que acaba de pasar ahorita en España con Mariano Rajoy. Bueno, es una monarquía parlamentaria, pero el parlamento funcionó ahí y significa una democracia madura, pero eso mismo pasó en Perú con el caso de Odebrecht y Pedro Pablo Kuczynski. Y bueno, y nosotros estamos esperando aquí en nuestra amada patria Venezuela que se den los cambios, pero en democracia. Nosotros que queremos es que aquí no tengamos en la presidencia un hegemón, siempre decimos en el programa que nosotros en América Latina tenemos regímenes excesivamente presidencialistas. Afortunadamente en algunos países de la región se vienen dando esos cambios. Pero quería hacerle una pregunta al amigo Álvaro, que creo que es pertinente, y es con respecto a, bueno, la posición de, en cuanto ya dijimos, que el señor Iván Duque está dispuesto a no tolerar más cosas, pero diría lo siguiente. En cuanto a la inmensa cantidad de venezolanos que se han ido a la hermana República de Colombia, aventados por la inseguridad, el hambre, la escasez, etcétera, que hay acá, ¿qué programas específicos humanitarios crees que va a instrumentar en el caso de ganar, que creo ha de ser así por las encuestas y esto, el señor Duque? Mira, él está trabajando mucho con la parte de ahorita. Se está trabajando con la parte, va a trabajar coordinadamente con las Naciones Unidas y con la parte de la Comunidad Única Europea y la Cruz Roja Internacional y las diferentes iglesias, para darle la ayuda correspondiente a los ciudadanos venezolanos que están llegando allá a Colombia. Porque es un objetivo primordial darle un buen bienestar a todos los ciudadanos venezolanos que sean del bien. O sea, que sean, claro, que gente que sea, digamos, porque claro, también vamos a aclarar algo. Colombia como país soberano tiene que revisar quién le ingresa y al país y en qué forma. Pero a fin de cuentas también hay otra pregunta adicional, creo que es importante. Va a revisar, creo, el señor Iván Duque, el acuerdo de paz transicional que firmó el actual presidente José Manuel Santos con la FARC, que ha tenido muchas luces y muchas sombras. Nosotros apostamos que en Colombia haya paz, eso es de entrada, pero la paz no, y la justicia no puede significar jamás impunidad. Y hay una cantidad de hechos que deben ser revisados. Creo que esa es la posición del señor Duque, ¿no? Sí, o sea, nosotros, él lo dijo como parlamentario y lo ha dicho como candidato presidencial y como próximo presidente. Hay que revisar los acuerdos, ya que en el plebiscito se ganó con el no, pero hay que revisarlo para que se cumpla con las leyes y la constitución política de Colombia, y que cumplan con el debido proceso y que las víctimas no sean afectadas con ese acuerdo. Que todos tengan una posibilidad de cumplir con las leyes y que nadie sea mal
beneficiados, sino que todo claro, que haya justicia al final de cuentas, porque no por ejemplo, esa patra, ¿cuánto tiempo tiene una de las guerrillas más viejas del mundo, Rafael? Creo que son 60 años la guerrilla colombiana, y caramba, por eso fue lo que le pasó al señor Timochenko cuando salió a hacer campaña, que en algunas ciudades, en algunos lugares en Colombia, la gente lo rechazó y salió incluso a agredirlo, porque tienen todavía fresco algunos la gran cantidad de destrozos, porque no tengo ahorita la cifra, pero son cientos de miles de muertos en todo este proceso de casi 6 décadas de guerrilla, y esto que de la noche a la mañana, digamos, que siempre aclaramos, apostamos por la paz en Colombia, pero caramba, vamos a revisar, porque una paz en donde le dan 10 curules, y esto así de gratuito, es un poco difícil, pero en todo caso, eso está planteado ahí. Y por cierto, hay una discusión ahorita en La Habana, en Cuba, con el otro grupo más pequeño que queda, que son los helenos, ¿no? Pero bien, a nosotros nos interesa sobremanera que haya paz en Colombia, y por supuesto apostamos a eso, y como a Colombia le interesa, eso está demostrado claramente, que en Venezuela también haya estabilidad política, democrática, y a la región en su totalidad. ¿Qué comentario nos hace? Sí, queridos amigos, estamos en la hora del diálogo y estamos conversando con Álvaro Sánchez, quien es representante del Congreso colombiano en las elecciones pasadas. Hay dos elementos, Álvaro, que a los venezolanos nos preocupa mucho. Es la decisión que tomó Lenín Moreno de adscribirse a la Alianza del Pacífico. Alianza del Pacífico que pertenece a Colombia, que pertenece a Chile, que pertenece a Perú, es decir, toda esa costa atlántica tiene un mercado común muy interesante, algunos miles de millones inclusive de receptores. Esto va a traer un grave choque contra la economía venezolana, porque Venezuela está quedando aislada. ¿A qué organismos internacionales está escrito Colombia? A la UNASUR, que está en el suelo. UNASUR es una organización integrada por 12 países, 6 de los cuales se retiraron. Es nulo, absolutamente nulo. Luego el ALBA, que son 3 países, 3 o 4 países. 4, pero va quedando básicamente 3, sí. Absolutamente en el suelo. Entonces, el gobierno venezolano no ha tenido la disposición de una integración latinoamericana en función del bienestar de los pueblos, para lograr un objetivo común en cuanto a comercio, en cuanto a políticas públicas, en cuanto a desarrollo humano, a educación, a tecnología. Ha quedado absolutamente aislada. Ahora va a quedar entre Ecuador, Colombia y estos países que integran la Alianza del Pacífico. Eso nos preocupa muchísimo, porque para poder acceder a estos grupos de integración regional, tiene que haber un cambio de gobierno, porque la disposición de este régimen es aislarse de manera absoluta, inclusive del mundo. Más de 100 países lo rechazan. El otro es ese ataque contra la corrupción. Colombia tiene una ley de extinción de dominio. Esa ley de extinción de dominio, en el caso del Ecuador, en la presentación de cuenta de Lenín Moreno, dijo que en fecha próxima va a presentar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de extinción de dominio que va a permitir que se actúe de manera inmediata y precisa contra los bienes, contra los recursos que han generado la corrupción, el tráfico de droga y provenientes del delito, todos esos recursos provenientes del delito, sin que haya una sentencia de tribunales firme. Eso es muy importante, ¿no? Y el hecho de presentar programas de gobierno que contemplen lo económico, que en el caso del Ecuador se está fortaleciendo, y el planteamiento de Iván Duque va dirigido en ese sentido a fortalecer la economía colombiana. ¿Con qué organismos de la sociedad civil se pudiera integrar para aprovechar ese boom económico y social que va a generar el acceso a la presidencia de la República del senador Iván Duque?
Ya va que... Fíjate, hay dos elementos decía. La Alianza del Pacífico, que Colombia pertenece a la Alianza del Pacífico. Eso va a generar un boom económico extraordinario. Y lo otro que se me quedaba es el ingreso de Colombia a la OTAN, que ya Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro está diciendo que es que van a introducir bombas atómicas a América Latina, y nosotros conocemos en esencia, en raíz, lo que significa la OTAN. La OTAN es un conjunto de países que se unen para fortalecerse mutuamente y garantizar la paz en el mundo y en los sectores, en los países que están escritos. Ese ingreso de la OTAN y la Alianza del Pacífico, que ahora Ecuador va a ingresar, ¿qué boom pudiera generar, que pudiera llevarse por delante, por decirte, la economía venezolana y hundirla mucho más? Mira, lo que pasa es que la economía es algo globalizada, totalmente. Y las oportunidades se presentan y hay que aprovecharlas. Lo importante es que tiene que haber un cambio de adentro hacia afuera, para que los ciudadanos tengan el mayor beneficio al corto tiempo. Y lo importante es que Iván Duque, con todo lo que está pasando a nivel de la región, él va a estar ahí presente y a establecer la estabilidad en la región latinoamericana, porque es importante desde donde está Venezuela hasta Chile, y ahí está. Y él está consciente de todo eso. Lo importante es que se sigan haciendo las políticas como se tiene que hacer a nivel económico, social, cultural y a nivel político, que es para el beneficio de todos los ciudadanos. Bueno, esto lo traigo a colación porque esas decisiones son de superlativa importancia para los pueblos. La Alianza del Pacífico, definitivamente, el gobernante que no ponga la vista en proyectarse y ser miembro de esa Alianza del Pacífico, creo que está cometiendo un gravísimo error. Creo que está sumergiendo a su pueblo en una involución muy profunda, y va a seguir el hambre y toda esta serie de consecuencias negativas. Hay que tener una visión. La destrucción de estos organismos regionales como la UNASUR, como el mismo ALBA, la CELAC, es un error gravísimo aplicar ideologías para tomar decisiones en estos organismos. Es decir, se construyen organismos para fortalecer la permanencia en el poder de ciertas individualidades y ciertos elementos ideológicos. Eso es nefasto para los pueblos. Pero en la forma que lo está haciendo Colombia, que ya lo hizo Colombia tiene ya varios años como miembro de la Alianza del Pacífico, y la decisión que ha tomado Lenín Moreno, que la anunció ya definitivamente, van a ya la próxima reunión en México, que también es parte de la Alianza del Pacífico, eso es importantísimo. Pero ¿qué está haciendo Venezuela? Entonces creo que los venezolanos tenemos que abrir un debate sobre esto y obligar ya definitivamente un cambio de gobierno, un cambio del régimen que nos condenó definitivamente al fracaso, o un cambio de visión de la ejecución de políticas de esta serie de ministros, que por cierto yo he visto los ministros de Economía sentados ya en reuniones, en el centro de las reuniones, y no digamos, están sentados en la barra y no en la tarima, al lado del presidente. Es decir, creo que están poniéndose de lado, porque seguramente hay diferencias en el planteamiento en lo económico. Definitivamente Venezuela, el gobierno venezolano fracasó en lo económico, pero no hay indicios de que haya un cambio en la ejecución de un programa de gobierno. Mientras que en el Ecuador tenemos ya como un indicador que el nuevo ministro de Economía y Finanzas, quien era presidente de Fedecámara. Entonces eso dice muchísimo. Acaban de introducir en la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley en lo económico que definitivamente va a fortalecer esa economía ecuatoriana. Y en Colombia, con el acceso al poder de Iván Duque, definitivamente está garantizada un desarrollo económico muy importante por sus planteamientos en los debates y por su forma de actuar como senador. Entonces es una garantía que tienen los pueblos, pero en Venezuela no ocurre eso, Luis.
Sí, seguro. Bueno, no solamente como senador de la República. Fíjate que Iván Duque estuvo en el Banco Interamericano de Desarrollo, estuvo en el Banco Mundial, fue ministro de Hacienda y es una persona que se dedicó a hacer el programa de la política naranja. Fue el creador del emprendimiento por el Banco Interamericano de Desarrollo a nivel de Latinoamérica. Y entonces una persona sumamente preparada. Y su experiencia como senador de la República. Entonces, a nivel económico, Colombia, como cuando llegue Iván Duque a la presidencia de la República, va a tener un empuje muy grande. O sea, va a arrancar de una forma impresionante. Bueno, de hecho que hay algo, aprovechando el comentario que hace Rafael y nuestro buen amigo Álvaro, ciertamente Colombia, todo ese acuerdo transpacífico, toda esa costa del Pacífico del lado occidental, tenemos, como bien lo está señalando, Estados Unidos, México, Canadá, Chile, Colombia, Perú. Creo que Argentina pidió ingresar, Costa Rica. Y por supuesto, Colombia tiene desde hace tiempo un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Ahora, nosotros aquí en Venezuela, eso en algunas ocasiones lo hemos hablado y se ha discutido en muchos foros. Debemos regresar de donde nos sacó el señor Chávez, del Pacto Andino. ¿Por qué decimos esto? Bueno, entre otras razones, porque ese es nuestro mercado natural. Y hoy en día los países definitivamente no pueden solos con el proceso de desarrollo. Necesitamos integrarnos. Pero eso sí, una integración bien estudiada, bien reglamentada, y eso es lo que nos corresponde. Porque saliendo, eso lo dicen algunos analistas y coincidimos, saliendo de esta mala hora política, necesitamos que entre Colombia, los países andinos, específicamente Perú, Ecuador, Venezuela, etcétera, tengamos esa integración. Por ejemplo, yo soy uno de los que creo y pienso que debe ser así. Nosotros deberíamos tener un tren que nos lleve de Caracas a Bogotá, de Bogotá a Quito, de Quito a Lima, de Lima a La Paz, etcétera. Y eso para nosotros es un sueño prácticamente irrealizable hasta el momento. Entonces necesitamos, como dice Rafael siempre, estadistas que no miren sino a largo plazo, no el político que mira a corto plazo. Ahora, bien, en todo caso, esas son bases que están diseñadas, pero para espacios en donde la gente tenga voluntad política, quiera trabajar y quiera hacer algo por sus países, por su pueblo. Pero claro está, lamentablemente nos tocó, Rafael, estimado Radio Escucha, esta mala hora política con el populismo. Recordemos que todo esto viene, siempre lo decimos acá y lo repetimos, todo esto viene del llamado Foro de Sao Paulo, que de alguna manera se reacomodaron y quisieron tener la experiencia de llegar al poder a través de la vía electoral, y esa franquicia se hizo allí y la compraron otros países, y a tal efecto, fíjate que Gustavo Petro, y quiero decir esto, dijo, si yo llego, le hago una pregunta a los colombianos, ¿quieren ustedes una constituyente? Todo el mundo se espantó y dijo, bueno, pues es que el problema no está allí, el problema está en que quieren repetir la misma secuencia de lo que aquí en mala hora política está pasando. En todo caso, el cambio se ve visible, y como bien lo está señalando Rafael, por ejemplo, tenemos Ecuador que va saliendo del ostracismo y va saliendo, por ejemplo, de esa neutralidad, porque Ecuador, vamos a decir, esa hermana república tenía dos opciones cuando llegó Lenín Moreno: o seguir por el camino que lo indujo Rafael Correa, con el cual se iba por un desastre, o darle un vuelco de 180 grados, y fue lo que hizo. Entonces, en todo caso, ahí está la fe y la esperanza, y nosotros, los demócratas que creemos en los procesos electorales, creemos que necesitamos un ciudadano, a mi modo de ver, andino, pero un ciudadano consciente de sus deberes y derechos, y soñamos un poco con lo que pasa en la comunidad europea. Caramba, bueno, hay gente que va de España a Italia, qué sé yo, por tren, están todos integrados. Aquí para nosotros eso todavía es un sueño. Entonces, consideramos eso. Y con respecto a lo que está diciendo Rafael, quisiera agregarle algo, que el acuerdo transpacífico, por el lado nuestro son estos países que señalamos, pero por el lado del occidental de ese acuerdo está nada más y nada menos que Japón, Australia, Singapur. Eso representa algo así como cerca del 50% del Producto Interno Bruto mundial. Es decir, que de cada 2 productos en el mundo, uno va a ser de factura transpacífico. Es decir, el mundo ahorita
nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo y haya cualquier cantidad de eventualidad, el mundo hoy en día se comporta más hacia los mercados. ¿Qué producimos, qué no producimos? Parece que ese debate de izquierdas y derechas se viene quedando un poco en la prehistoria política. Pero bueno, ese es un comentario. Pero fíjate que eso lo dijo hace mucho tiempo. Yo lo escuché hace unos días en un programa de radio que ya está grabado. Lo dijo que Urlar Pietri, que el mercado que iba a sustituir al Caribe iba a ser el Pacífico, y que era el auge que va a tener, y que era el comportamiento que iba a tener el mercado, y además de eso el maestro Urlar no se equivocó ahí. Claro que no. Es más, nosotros necesitamos, Rafael, estimado Radio Escucha, economía más o menos simétrica. Una vez el diputado, hablé con él en lo personal, José Guerra, le hice una pregunta en una reunión que hacíamos nosotros en el Mercosur, y la respuesta fue tan simple como esta: nada. Y esa es la verdad. Nosotros necesitamos integrarnos, pero integrarnos bien. Por ejemplo, fíjate el salario mínimo. El salario mínimo en Colombia, me corrigen, creo que está en $280, ¿no? En Ecuador está casi en $400. En Bolivia creo que está en 300 y algo. Bueno, pero aquí el salario mínimo nuestro no llega a $3 mensual. Entonces, oye, es una asimetría muy extraña. Y nosotros necesitamos ciertamente tener estos países un bloque, un piso político y ser un bloque económico. ¿Por qué? Porque en Venezuela sola, yo estoy convencido de eso, saliendo de esta mala hora política no vamos a poder abordar el proceso de desarrollo, de progreso. Tenemos necesariamente que unirnos. Y me gusta siempre cuando algún representante de Colombia, en este caso se lo escuché al señor Álvaro Uribe, dijo: a nosotros nos interesa Venezuela, y dio una respuesta clara en una entrevista que le decía: porque tenemos 2.200 kilómetros de frontera con la hermana república. Y bueno, y ahí está, pues. O sea, nosotros necesitamos integrarnos y bueno, Rafael, esa es una reflexión. Sí, bien, queridos amigos, una vez más estamos conversando con Álvaro Sánchez, quien es representante del Congreso colombiano, electo en las pasadas elecciones. Bueno, los amigos colombianos me han comentado que a partir del 17 de este mes Colombia va a tener 2 presidentes, porque Lucía Ramírez es una mujer de una gran y una vasta experiencia en la administración pública. Ha sido ministra 3 veces, inclusive ministro de la Defensa, y es una mujer absolutamente preparada para eso, y hacer junta con Iván Duque creo que es una absoluta garantía de desarrollo, de bienestar que se aventura o que espera el pueblo colombiano. Pero esto va a traer consecuencias más nefastas para los vecinos si no se toma en cuenta que aquí no se está aplicando ningún tipo de decisiones que vaya en procura de corresponder esa confianza que se le dio al gobernante actual. Bueno, Marta Lucía Ramírez va a ser la primera vicepresidenta de ese país, y eso es un gran aval también para la mujer colombiana, para la mujer latinoamericana, para la mujer del mundo entero. Y las propuestas que hacía, porque ellos tuvieron un debate interno para configurar quién iba a representar a esa alianza que se iba a producir en el centro, no solamente el Centro Democrático, sino una alianza de 8 partidos en Colombia. Y Marta Lucía Ramírez hizo una propuesta extraordinaria. Iván Duque venció en esas elecciones internas y bueno, ahí está como candidato presidencial, sacó casi 8 millones de votos, y su aliado, porque ya decidieron que Sergio Fajardo lo va a acompañar en esta segunda vuelta, Sergio Fajardo por poquitos votos iguala a Petro, sí. alrededor de 4 millones, puntos, sí, algo así. 4.400.000 votos. Petro le gana a Fajardo por alrededor de 100.000 votos. Sí, quiere decir que si aquí se hace una alianza perfecta, ya definitivamente Iván Duque tiene la presidencia asegurada, porque con los 4 millones de Sergio se iguala la votación de Petro, que seguramente va a bajar en votación, porque la propuesta que está haciendo Iván Duque de recoger, la fortaleza de su propuesta de recoger la propuesta de los otros candidatos, incluyendo la de Sergio en ciencia y tecnología, en educación, ha causado un impacto muy positivo.
De manera que, querido amigo, usted tiene que prepararse para conjugar también con su esfuerzo desde la Cámara de Representantes de Colombia a ese esfuerzo en la actuación política de dos presidentes colombianos, y tendrá que ayudar a los colombianos aquí en Venezuela, que son alrededor de 5 millones de colombianos. Cuando tú dices que votan 300 y tantos colombianos en Venezuela que tienen derecho a voto, oye, yo creo que es ínfima realmente en función del número de colombianos que están acá. Hay que hacerles un llamado para que se empadronen, como dicen los ecuatorianos, y puedan ejercer ese derecho al voto, porque así como tiene Ecuador, que tiene circuitos extrafronteras, el de aquí de Venezuela, América Latina, África y el Caribe y África, en Colombia también tienen representantes los migrantes. ¿Cómo es posible que ya Venezuela tiene alrededor de 4 millones de venezolanos fuera de sus fronteras y aquí no se ha presentado ni siquiera un anteproyecto de ley que modifique la Constitución y que haga viable esa posibilidad de que los migrantes venezolanos tengan representantes? Eso tenemos que copiarlo de Colombia y tenemos que copiarlo de Ecuador y de algunos países que también lo tienen. Pero entonces vamos a disponernos, mi querido congresante, mi querido representante, a integrar una acción con venezolanos. Por cierto, lo estamos haciendo con Ecuador. Esta mañana a las 10:30 tenemos una reunión con varios ecuatorianos en el Colegio de Ingenieros, sala 1 del Colegio de Ingenieros, de mejoramiento profesional, para integrar ya definitivamente la hermandad ecuatoriana-venezolana, que pudiera luego convertirse en una hermandad ecuatoriana, venezolana, colombiana, porque allí está el principio de la verdadera integración, sin ningún tipo ideológico, sino solamente entendiendo que el ser humano tiene la posibilidad de construir su propio destino, uniéndose para hacer las cosas que no le son dables de manera individual. Es factible que se llegue a una integración venezolana, ecuatoriana, colombiana en un futuro, ya con la presidencia de Iván Duque. Claro que sí, claro que sí. Eso está dado. Por cierto, yo quería rescatar algo, porque la hora siempre se nos viene encima, la hora es cortica, pero son las elecciones en Colombia, chicos. Antes de la medianoche ya todo el mundo sabía cómo habían sido los resultados por departamento, las intendencias, ¿no? O sea, se sabía, incluso en los municipios. En cambio aquí que decimos que el voto es automatizado, que hemos hecho 22 elecciones, que por cierto siempre decimos 22 elecciones, pero todas cuestionadas, el 90% de ellas. Colombia, que el voto es manual. Oye, y yo no veo que, independientemente de algunas quejas por ahí, pero yo veo que todo el mundo confió en los resultados, pero caramba, aquí que el voto es electrónico y vamos a una membrana y pulsamos y el voto. Aquí, y somos menos, aquí somos 20 millones de electores, en Colombia son 36 millones. Y mira, el voto fue manual y hay que ratificar esto. Antes de la medianoche ya todo el mundo tenía los resultados. ¿A qué hora? A las 7 de la noche me están corriendo, o sea, 5 horas antes de la medianoche. Bueno, es algo increíble. Y en este tipo de países realmente que se impone este tipo de ideología, que uno no conoce todavía qué tipo de ideología es, por cierto, del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, parece que tuvieran un solo patrón de conducta. Siempre se interrumpe el internet cuando se están dando los resultados y que parte de los resultados benefician al candidato opositor. Entonces se interrumpe el internet, nadie sabe qué ocurrió, y cuando a la hora regresa el internet, entonces vemos que los resultados son diferentes. Entonces da la impresión de que fuera un patrón diseñado. Algunos dicen que por la inteligencia cubana, que hay un cable submarino desde Margarita a Cuba y que desde allí se manejan muchos elementos y de los cuarteles aquí en Venezuela. Bueno, eso es lo que dice la gente y es necesario comentarlo, porque lo que sí sabemos es que está en entredicho, porque el mismo representante de la empresa Smartmatic dijo que por lo menos ese por lo indica muchas cifras, muchos números, por lo menos 1 millón de votos
fueron colocados luego de la elección en las máquinas electorales. Cuando dice por lo menos 1 millón de votos, pudieron haber sido 6, 7 millones. En esa oportunidad, creo que fue, por cierto, a propósito de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, se dijo que ya habían dicho que definitivamente no iban a bajar de 10 millones de votos, pero entonces la cifra por la que se jugaron el prestigio fue por 8 millones de votos, pero ese al menos 1 millón de votos indica que por lo menos 3 o 4 millones de votos fueron los que se pulsaron en las máquinas. Bueno, y aquí, Rafael, nos dicen que votaron 6 millones y nosotros que vivimos acá, paseamos por aquí, vimos todos esos centros electorales más solos que la una. Hay que ver lo que es mover 6 millones de personas, es mucha gente. Y nosotros no vimos ni cola. Por aquí, por donde vivo, estimado Radio Escucha, aquí en Chacao, esos centros electorales que son siempre voluminosos y sobre todo cuando hay una elección presidencial, eso estaba solito, una que otra persona y los puntos rojos y tal. Es decir, definitivamente, bueno, creo que el rector Luis Emilio Rondón, por lo menos en las redes salió, yo no quiero decir si él lo dijo, lo que está escrito por ahí, que votaron fue cerca de 3 millones y eso puede ser más ajustado a la realidad. Bueno, el venezolano, el latinoamericano y el mundo en sí ya no se llama engaños. Está claro y perfectamente determinado lo que ocurre en Venezuela. Por eso es que de una forma determinante el liderazgo internacional ha tomado ya decisión. Y bueno, la decisión es que se desconoce de manera absoluta el resultado de estas últimas elecciones. ¿Cuál fue la diferencia en diciembre del 2015, el 6 de diciembre del 2015? Fue que el régimen se confió en vista de las propuestas electorales que tenía, de las diferentes misiones, de los 6 millones de empleados públicos y de la coerción que se tenía a través de la Fuerza Armada. Ellos pensaban que ya eran votos absolutamente duros y determinantes para la elección y creían que iban a sacar una mayoría en la elección de la Asamblea Nacional. Pero el pueblo estaba claro que no se habían tomado decisiones que fueran cónsonas con la aspiración que tenía el pueblo venezolano de mejorar su calidad de vida, de no entregar el país, porque sabían que 150.000 barriles diarios iban para Cuba. Cuba, para su poca flota de automóviles, lo que necesita son 40.000 barriles diarios. ¿Qué hace con el excedente? Bueno, los llevan a la refinería, lo convierten en gasolina y luego lo revenden. Y de igual manera hacían cuando se trataba de la reparación de algunas obras, inclusive de la obra de la electricidad en Venezuela. Se adquirieron alrededor de 7.000 máquinas generadoras de energía y fueron repotenciadas en Cuba, fueron compradas usadas ya en última instancia desde su uso, con poca posibilidad de capacidad de trabajo, fueron repotenciadas en Cuba y luego esa triangulación la llevó a venderlas en Venezuela. Como resultado, millones de dólares para el gobierno cubano. Y ahora el pueblo venezolano se queja y sale a la calle a protestar porque no hay medicina, porque no hay salud. Estaba viendo esta mañana, Luis, queridos amigos de la radio, amigos de la web, que el presidente de la Federación Farmacéutica está diciendo que no hay ya posibilidades de que ningún enfermo de ninguna naturaleza tenga posibilidades aquí en Venezuela de sanarse, que tiene que emigrar porque por lo menos ir a Colombia a adquirir los medicamentos porque ya no lo hay en Venezuela. Por cierto, que nosotros tenemos una experiencia con una gran amiga, con Ramona, que su esposo estaba enfermo de cáncer y en Venezuela ya se le hizo lo que tenía que hacérsele y era imposible ya seguir el tratamiento en Venezuela y tuvo que irse a Ecuador. Sí, ya tenemos la gran noticia de que nuestro amigo está en mejores condiciones. Ese es un ejemplo que siempre lo recuerdo y trataré de comentarlo si es posible de manera pública. Es decir, Álvaro, que lo que nos espera es un futuro promisorio para los países que repetimos, Ecuador, Colombia y los integrantes de esta Alianza del Pacífico, pero un futuro muy negro para los venezolanos. Tenemos que seguir con ese esfuerzo latinoamericano
del liderazgo internacional para declarar a Venezuela como un estado forajido y llevar al responsable de esta situación a la Haya o a la Corte Internacional Penal para que se tome, así como la iniciativa de Iván Duque, que demostró que ser un demócrata y demostró que no está de acuerdo a ser complaciente con este tipo de acciones nefastas en contra de toda una población. Claro que sí, y lo importante es que la voluntad de cada uno de sus ciudadanos tenga que hacer respetar las leyes de la República de cada país y su constitución política. Bueno, no sé. Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa La Hora del Diálogo. Los invitamos para el próximo domingo a las 3 de la tarde para la Hora del Ecuador. Y bueno, agradecer profundamente a Álvaro Sánchez, representante del Congreso colombiano aquí en América Latina y en Venezuela. Bueno, con mucho placer trabajamos con ustedes en la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia general Toti López Pocaterra, en los controles Luis Guillermo Martínez y my partner Luis Alviares y Rafael Polanía. Hasta el próximo domingo, un abrazo y Dios los bendiga a todos. Saludos y un feliz fin de semana. Sintonía 1420.